¡Boom! Menuda joyita que me acabo de comer, ciertamente animado por algunos comentarios que me habíais dejado en mi canal asegurándome que esta nueva revisión de la Guerra de los Mundos que distribuye Prime Video estaba cargadita de mandanga. Y vaya que sí, mira a Steven Spielberg y aprende cómo se hace una película de la Guerra de los Mundos para que salga en el show. Pero no esperéis por mi parte un desglose pormenorizado porque no veo la forma de cómo podría hacerlo entretenido para vosotros dado el formato de la película, que prácticamente se desarrolla en su totalidad en la pantalla del ordenador del protagonista. Y es que lo que parecía inicialmente una idea interesante, contar la película mediante la técnica del Screen Life, que viene a ser una evolución del concepto del found footage, pero en el que la narrativa se desarrolla más o menos en tiempo real a través de conversaciones y llamadas de WhatsApp y Zoom, imágenes de cámara de vigilancia, drones, etc., pero siempre en el monitor del ordenador del protagonista y ocasionalmente en la pantalla de su móvil, pues como digo, a pesar de parecer una idea interesante, acaba resultando agotadora e irritante hasta el hartazgo. Pero eso no es más que un problema secundario al lado de la torpe narrativa que parece más el primer borrador de un cortometraje de un aficionado poco talentoso que un ejercicio mínimamente serio de cinematografía. A ello tampoco ayudan los efectos especiales baratos, las malas actuaciones, el montaje caótico e histérico y el hecho de que el clímax sea un infomercial nada sutil de Amazon Prime, en el que básicamente se nos cuenta que la compañía de Bezos está equipada y preparada para salvar al mundo. Pero antes de entrar en algunos detalles, vayamos con un resumen de la trama. Will Radford, interpretado por Ice Cube bastante sosainas, todo se ha dicho, es un agente del DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés, que trabaja en un programa de vigilancia gubernamental capaz de monitorear a todas las personas del planeta mediante drones, cámaras de seguridad y otras tecnologías que le permiten pinchar cualquier teléfono, escuchar y leer conversaciones e incluso hackear cualquier contraseña para acceder a las cuentas personales de redes sociales y demás de cualquier persona de forma inmediata a golpe de mouse con un software súper intuitivo y molón en un PC que corre bajo Windows como la seda. Pero el muy creepy utiliza esta tecnología también para espiar a su propio hijo, que vive del gaming, a su hija, doctora en biología que trabaja en una investigación de un llamado código caníbal para reprogramar ADN para atacar células cancerígenas y no va a tener nada, pero nada en absoluto que ver con la trama de la peli, ¿verdad? ¿Verdad? Y a su yerno repartidor de Amazon. El caso es que mientras investiga junto al FBI a un misterioso hacker conocido como Disruptor, al que quieren dar caza porque amenaza con divulgar el contenido de un programa secreto del gobierno conocido como Goliath, un montón de meteoritos comienzan a caer en todo el mundo. De ellos salen unas enormes máquinas que comienzan a atacar a los seres humanos. Will es convocado a una videoconferencia de emergencia con el director del Departamento de Seguridad Nacional, el secretario de Defensa y el mismísimo presidente, el cual autoriza una respuesta militar contra la amenaza en coordinación con otras potencias militares después de marcarse un title drop tan cutre como la propia película. ¿Qué opina, señor presidente? Este plan es la última defensa de la humanidad. No veo otra opción que iniciar esta guerra de los mundos. A ver si esto de los title drops en Prime va a empezar a ser una tradición. ¿Os acordáis de este? Al Señor de los Anillos. Resulta que estas máquinas alienígenas atacan de forma muy intencional a objetivos sensibles a los que Will se refiere como sedes de respuesta global, que vendrían a ser infraestructuras y centros estratégicos repartidos por todo el mundo de los que se ve depende la capacidad defensiva de la humanidad. Resulta muy cachondo comprobar que uno de estos centros estratégicos de respuesta global está en Badajoz, pero en fin, ¿qué voy a saber yo? El caso es que Will se da cuenta de que estos ataques son una distracción para que otras máquinas alienígenas se dirijan a los bancos de datos de todo el mundo, objetivo real de los invasores, donde dispersan unos pequeños insectoides que recolectan los datos de los que se alimentan al tiempo que los eliminan de forma definitiva. En el momento en el que parece todo perdido para la humanidad, Will descubre, en un giro tan previsible que resulta cómico, que su propio hijo es el infame hacker Disruptor. Este le comparte a su inicialmente disgustado padre la información clasificada que tenía sobre el proyecto Goliath, un superprograma de vigilancia con el que se podría controlar virtualmente la vida de cualquier persona, y descubre así que naves alienígenas habían llegado anteriormente a la Tierra y que el gobierno sabía que se alimentaban de datos. A pesar de las advertencias de que activar Goliath podría alertar a los alienígenas, el director del Departamento de Seguridad Nacional, el jefe de Will, lo activó de todos modos. Will lo confronta con la información que acaba de conocer y con el dato de que si las máquinas acceden a Goliath, que se encuentra bajo la sede del Departamento de Seguridad Nacional, la humanidad volverá a la Edad de Piedra.
Pero entonces el director despide a Will y bloquea su acceso al software molón del DHS. Pero Will, asistido por su hijo y su equipo de hackers, reingresa en el sistema y plantan un virus para desmantelar a las máquinas. No obstante, el virus no solo falla, sino que las máquinas son capaces de localizar y eliminar a casi todos los hackers. Los militares, viendo que no tienen más opciones, planean destruir la sede del Departamento de Seguridad Nacional para evitar que los alienígenas puedan acceder a Goliath. Pero esta acción produciría numerosas bajas civiles, por lo que Will y su hijo deben pensar en un plan alternativo. Y aquí es donde entra en juego, como todos habíamos anticipado, la investigación de la hija de Will sobre el código caníbal para atacar las células cancerígenas, porque resulta que muy convenientemente estos insectoides resultan ser entidades híbridas, medio cibernéticas, medio biológicas. Así pues, rápidamente, en 2 minutos de película, literal, la hija prepara una variante del código caníbal con ayuda de su hermano y lo mete en una memoria USB de su novio, el repartidor de Amazon, porque es la única manera de insertar este código en la base de datos de Goliath, objetivo de los alienígenas invasores. Menudos problemas de conectividad que tiene esta base de datos, pero bueno. ¿Por qué no le envían a Will el código por internet? Porque el tipo no tiene una memoria USB porque... Este es un edificio militar ultra secreto. No se permite meter pendrives aquí. Así pues, usando un dron de Prime Air, el repartidor de Amazon, le hace llegar a Will la memoria USB y este la inserta en Goliath en el último momento, desactivando a los alienígenas y salvando al mundo. El ejército cancela in extremis el bombardeo y... fueron felices y comieron perdices y tal. Bueno, ¿qué más decir sino subrayar que esta producción parece más una campaña de marketing dramatizada de Amazon Prime, Tesla, Microsoft y Meta que otra cosa? En cualquier caso, vemos cómo a veces ni la financiación mediante el emplazamiento de producto más descarado alcanza para ofrecer algo mínimamente decente. Y es que uno se pregunta cuál sería la motivación de hacer el enésimo remake del clásico de Wells si no se iba a poner toda la carne en el asador. Está claro que se confiaron mucho con la idea del formato Screen Life para contar esta historia, pero joder, salta a la vista las limitaciones de talento en el guión y en la dirección. Y va, también en las actuaciones. Faith can load it here and I can get it to you. Prime Air. A ver, sí, la idea de base no es mala. Así como la versión de La Guerra de los Mundos de Orson Welles usaba la radio, el medio inmediato de comunicación de masas por excelencia de su época, para hacer creer a la audiencia que la invasión extraterrestre era real, la idea aquí era modernizar el concepto buscando hacer la historia más realista mediante esta técnica de narrativa audiovisual del Screen Life, dado que si hoy hubiese una invasión extraterrestre real, probablemente la experimentaríamos en gran medida a través de las pantallas de nuestros dispositivos. Pero el resultado es prácticamente lo opuesto al realismo, y esto no lo digo tanto por los efectos especiales bastante gamberros para los estándares actuales, sino por una narrativa apresurada que se tropieza consigo misma de forma que no hay manera de que te creas que los eventos están ocurriendo prácticamente en tiempo real. Y tengo que decir que al principio creía que el problema era el Screen Life, porque esta es mi primera experiencia con este formato narrativo, pero investigando para este vídeo me topé con la película, también en formato Screen Life, Searching, de 2018, escrita y dirigida por Anish Chaganty, y joder, qué diferencia. Y siendo Searching la película debut de su director, me reafirmo en la idea de que el problema de La Guerra de los Mundos no está en el formato, sino en el talento, porque esta Guerra de los Mundos también es el debut cinematográfico de su director Rich Lee, que venía del mundo del videoclip. Pero como digo, Searching también es el debut cinematográfico de su director, así que no hay excusa, y si no la habéis visto os la recomiendo ya, especialmente a los que os habéis comido La Guerra de los Mundos para quitaros el mal sabor de boca. A ver, no es un peliculón, pero es una gran demostración de cómo un presupuesto de 0,058 Godzillas Minus One se puede usar para hacer una película competente, bien escrita y dirigida en formato Screen Life. ¿Y cómo falla este formato en concreto en La Guerra de los Mundos? Una película que costó la friolera de 4,3 Godzillas Minus One. Pues para empezar, el montaje, como creo que dije antes, histérico. Y esto es consecuencia de un guión que quiere abarcar demasiado para lo que el formato realmente permite. Pasan cosas continuamente, se apelotonan y de forma inmediata el protagonista accede a imágenes relevantes privilegiadas. Las noticias y feeds sobre lo que ocurre están disponibles muchísimo más rápido de lo que sería realista esperar. De esta forma resulta complicado eso de la suspensión de la incredulidad, pero el efecto general es de agotamiento. La película tiene incluso una subtrama en la que se trata el problema de la relación de Will con sus hijos después del fallecimiento de su esposa. Por cierto, una subtrama sospechosamente similar a la de Searching. Y la cinta hace verdaderos esfuerzos por desarrollar cierta emocionalidad y drama familiar en medio del caos narrativo, pero el efecto es totalmente disruptivo.
Uno no se puede llegar a creer en ningún momento que en medio de la vorágine de la invasión alienígena, un agente del Departamento de Seguridad Nacional se tome pausas para redactar una epístola de reconciliación a su hija. O que ésta, desangrándose en un Tesla malherida en medio de la primera invasión alienígena de la historia, con un tubo de metal clavado en el muslo, se tome un rato para sermonear a su padre por movidas familiares que no vienen a cuento en ese momento. ¿Creíste que podrías haber salvado a mamá de la enfermedad? ¿Crees que tienes el poder para hacerme feliz? Luego está el tema del uso poco creíble de los medios. Por ejemplo, hay una subtrama en la que la hija sufre una herida en una pierna durante un ataque de una máquina alienígena. Mientras se comunica con su padre, la chavala, desangrándose con una enorme barra de metal clavada en su muslo, es capaz de colocar la cámara como si tuviera un trípode y componer un plano perfecto para poder comunicarse con su papá. Que, por cierto, después de desangrarse por media ciudad, su novio, el repartidor de Amazon, la cura haciéndole un torniquete con cinta de embalar después de que ella se sacase la barra de metal fuera de cámara. Espléndido. También tenemos ese elefante en la sala de guionistas que ya he esbozado en el relato del argumento, pero que se hace menester abordar con más detalle en este momento. Vale, tenemos al protagonista, que es un agente del Departamento de Seguridad Nacional y por lo tanto tiene, en principio, más medios que cualquier mortal para ayudar en la gestión de una invasión alienígena. Nada particularmente raro aquí, pero lo que ya es de traca es la conveniencia cósmica que se marca el guión, porque mira tú qué suerte, la hija de Will resulta ser una doctora en biología con un proyecto de laboratorio que casualmente es la llave mágica para derrotar a los alienígenas, y su hijo, el hacker más buscado del planeta, con la información y habilidades precisas para salvar el mundo. Vamos, que si mañana cae un meteorito en tu barrio, mejor reza para que tu cuñado sea ingeniero aeroespacial y tu abuela física nuclear, porque al paso que vamos, Hollywood no concibe otro modo de salvar el mundo. De los miles de millones de personas del planeta, ¿quiénes cargan con el peso de la supervivencia? Pues los hijos de un señor random que trabaja en una oficina gubernamental con Windows XP tuneado. Ni metáfora, ni crítica social, ni nada que se le parezca. Es puro enchufe narrativo, nepotismo galáctico. No sé, de verdad, narrativamente, de qué sirve contarnos una enorme amenaza global, extraterrestre, para que al final lo de global no importe una mierda y sea papá y sus hijitos los que solucionen desde Estados Unidos el conflicto más grande de la historia de la humanidad en un radio de 10 kilómetros. Pero es que no os lo perdáis, la chavala es bióloga, el chaval es hacker y eso basta para que en 2 minutos reprogramen el mentado código caníbal de ella para que en vez de células cancerosas ataque a las células de los alienígenas, y todo ello sin laboratorio, sin investigación, sin especímenes. Modifican el código, lo compilan, no sabemos en base a qué información, lo meten en un USB y todo en menos de 2 minutos y listo, a funcionar. Menudo cachondeo. Pero es que la producción es tan torpe y descuidada que nos ofrece momentos como este. Durante una videoconferencia con el director del Departamento de Seguridad Nacional, el secretario de Defensa y el presidente, Will va mostrándoles a estos señales de vídeo de diferentes localizaciones estratégicas que están siendo atacadas por los alienígenas. Pone el puntero del mouse sobre una localización que parece Carolina del Norte o Washington DC o por ahí y se abre este vídeo. Vale, ahí todo bien. Pero ahora el tío pincha sobre París y... ¡toma ya! Parece Gaza tras una visita del IDF. Y hablando de las videoconferencias, en la primera en la que se reúnen los mandamases cuando acaba de producirse la invasión, vemos que al secretario de Defensa le ha pillado la movida en el campo de golf, marcándose unos swings mientras se fumaba un puro. Vale, bien, la invasión le pilló en un momento de ocio, puede pasar, y si tiene que autorizar un DEFCON desde el campo de golf porque estaba ahí cuando empezó todo, pues se autoriza y ya está. Autorizo el DEFCON ahora, lo notificaré al presidente. Pero es que más tarde, cuando el mundo lleva ya un rato yéndose la mierda y se vuelven a reunir Will, el presidente, el director del Departamento de Seguridad Nacional y el secretario de Defensa, constatamos que este último, el muy cabrón, no se ha movido del sitio. El tío sigue en el campo de golf tan pancho. ¿O acaso deberíamos creer que lo que probablemente sea la mayor amenaza que jamás ha enfrentado la humanidad iba a joderle el swing al secretario de Defensa? Todo buen político estadounidense sabe que se pueden gestionar conflictos desde el green, como Trump en Escocia interviniendo en el conflicto entre Tailandia y Camboya en una visita para jugar al golf. También resulta muy cachonda la forma en la que Will descubre que su hijo es Disruptor. Resulta que en una discusión con su padre, el chaval dice lo siguiente: ¡Papá, escucha! Goliath recopila todo sobre nosotros y no parará hasta que lo tenga todo. Más adelante, Will reproduce un comunicado de Disruptor en YouTube, el cual está filtrado para enmascarar la voz, y escucha esta frase: los invasores no pararán hasta tenerlo todo. Y ya está.
Eso le basta a papá para sospechar que su hijo puede ser Disruptor. Entonces Will pasa el audio por un software de desencriptación y bajando el nivel de distorsión y cambiando el pitch un poco, ¡voilá! Aparece la voz de su hijo. No pararán hasta tenerlo todo. Pero si os creéis que ahora aquí se va a desarrollar una subtrama en la que Will se va a enfrentar a la realidad de que su hijo era el hacker más buscado de Estados Unidos, al que había estado persiguiendo él mismo durante muchísimo tiempo, generándose un conflicto que culminará con una catarsis en la que se producirá una reconciliación que impulsará de forma significativa y profunda el avance de la trama, pues os vais a decepcionar. En su lugar tenemos un anticlímax en el que literalmente en 2 minutos Will encaja el hecho de que había estado persiguiendo a su propio hijo, acepta la realidad y desde ese momento son más amigos que nunca. Te quiero, chaval. Con la hija se produce una situación similar. La invasión también reconcilia a papá e hija, pero no olvidemos que el papá pre-invasión era un creep que espiaba a sus propios hijos. Will se salta a lo bestia la fina línea que hay entre ser un padre sobreprotector y un acosador. En serio, el tío llega a hackear las cámaras del frigorífico de su hija embarazada para controlar su ingesta de proteínas. También monitorea las imágenes de las cámaras de seguridad de toda la ciudad para pillarla comiendo un muffin y recriminarla a continuación por ello. También controla a distancia el ordenador de su hijo para borrar su videojuego en mitad de una partida, porque para el señorito el gaming no es una forma legítima de ganarse la vida. Tienes que buscarte un curro. Este es mi curro. Pues nada, que gracias a la invasión alienígena, nos cuentan, los hijos de Will acaban aceptando a su papá como si todo su comportamiento verdaderamente creepy hasta la fecha fuese irrelevante. Otro momento bastante ridículo es cuando las máquinas están borrando los datos de los centros de datos de los que se alimentan. Ahí entonces tenemos a Will delante de su pantalla recibiendo una notificación de Facebook que dice, literal, tus recuerdos se están borrando. Y a continuación constata que efectivamente sus fotos, publicaciones y audios se están borrando. ¿En serio nos están contando que Facebook tiene una notificación preparada que dice no que tu contenido, tus fotos o tus vídeos o posts se están eliminando, se están borrando, sino tus recuerdos, tus recuerdos, como si fuese un delirio febril de Mark Zuckerberg? ¡Ja, ja, 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 ja! Te hiciste una cuenta de Facebook, entonces poseo tus recuerdos. Tus recuerdos son míos. En fin, que si alguien es lo suficientemente imbécil como para hacer depender sus recuerdos de una plataforma digital, entonces si le pasa algo así, probablemente se lo merezca. Y bueno, aunque no hay ninguna evidencia que pudiese usar en un juicio de que Amazon ha untado a los productores de esta película, ni existe ninguna constancia de que la compañía de Bezos haya tenido algo que ver en su factura, no me cabe la menor duda de que un buen pico del presupuesto que ha financiado este desastre ha salido de lo que pagamos los clientes de Prime. No solo está la lamentada escena del repartidor de Amazon navegando un dron de Prime Air con el logo bien impreso en pantalla esquivando máquinas alienígenas para entregar con éxito una memoria USB a Will, sino que tenemos una escena en la que un tipo random arriesga su vida en medio de una invasión alienígena por una tarjeta regalo de Amazon de $1000. Cuando el dron del repartidor, yerno de Will, es derribado por un tentáculo alienígena en plena entrega, los hijos de Will le piden a un tipo cualquiera en la calle, vía WhatsApp, hackeando su teléfono con la maravillosa tecnología del Departamento de Seguridad Nacional, que les ayude a volver a poner en marcha el dron. Para convencerle, le ofrecen internet gratis durante todo un año, lo que él rechaza inmediatamente. ¿Por qué? Para que puedan rastrearme. Visto lo que nos cuenta la peli, su paranoia es incluso respetable. Entonces prueban a ofrecerle una tarjeta regalo de Amazon por valor de $1000 y ya ni se lo piensa y le da la vuelta al dron para que pueda seguir con la entrega. Pero el espectador inquisitivo y avispado se preguntará, ¿ya tenían esa tarjeta regalo cargada? ¿Alguien detuvo el apocalipsis para iniciar sesión en su cuenta de Amazon y comprarla? Esta omisión contrasta con el compromiso de la película por mostrarnos previamente una secuencia completa de una compra de Amazon cuando Will debe hacer un pedido de una memoria USB en la plataforma de Bezos para que su yerno pueda enviársela mediante Prime Air. Bueno, que además de todo ello parece que alguno estaría dispuesto a justificar esta película porque se hizo durante el COVID con las consabidas limitaciones, pero es tan mala que ni eso es excusa, porque no son pocas las producciones como mínimo decentes que fueron realizadas bajo las mismas circunstancias, bajo las mismas condiciones. Bueno, visto lo visto, resulta legítimo preguntarse por qué Amazon decidió distribuir este desastre en su propia plataforma. ¿De verdad piensan que este spot de 1:30 le hace buena publicidad a la compañía? ¿Ningún ejecutivo vio el resultado antes de publicar la película? ¿De verdad Mike Hopkins, jefe de Prime Video, dio el ok a esto? Bueno,
Vista la seguridad con la que van adelante con los anillos de poder por el resto de la década, tampoco me debería extrañar tanto que los ejecutivos de Prime Video parezcan ser ciegos a los desastres monumentales que exhiben, mientras puedan sacar a pasear su logo, que al final es de lo que parece que se trata esto. Como lo plantea un tal Paul Tassi en Forbes, la versión de Amazon de la Guerra de los Mundos es tan mala que podría tratarse de una broma interna. Leo. Es tan mala como parece, y no solo es la peor adaptación de la Guerra de los Mundos, sino que está considerada como una de las peores películas de la década, o incluso de todos los tiempos. Vi la película después de oír eso y no creo que sea una exageración. Y es algo que yo también corroboro. De hecho, parece casi entrar en esa categoría de películas tan malas que vuelven a ser buenas, si sabéis a lo que me refiero. Sigo leyendo. La película es horrible en todos los aspectos: la premisa, las interpretaciones, el guión, la dirección, los efectos especiales, los giros argumentales. Es sencillamente espantosa. Más allá de eso, todo parece un infomercial de Amazon, con la empresa directamente integrada en la trama de tal manera que los repartidores, los drones de Amazon y las tarjetas regalo son aspectos clave para resolver la invasión alienígena. Cuanto más lo pienso, menos creo que todo esto sea real. Empiezo a sospechar que Amazon creó una película tan deliberadamente mala que intentaban hacer algo a la altura de la famosa The Room o cualquier otra película que Mystery Science Theater 3000 pudiera funar. No se me ocurre otra explicación. En esta época en la que se descartan guiones e incluso se cancelan películas ya terminadas, es simplemente irreal pensar que esta haya llegado a estrenarse y que haya gente que realmente piense que es buena. Los actores de la película, como Ice Cube y Eva Longoria, o bien están actuando sin ganas o lo están haciendo un 95% peor de lo que les hemos visto nunca, quizá a propósito. El eslogan de la película es incluso «Es peor de lo que crees». Vamos, están bromeando, ¿verdad? ¿Verdad? Y está funcionando. La Guerra de los Mundos es tan mala que se ha vuelto viral en las redes sociales y en YouTube, con críticas que se burlan de cada minuto de la película. Como acabo de decir, oí que era tan mala que me desvié de mi camino para verla en lugar de una película que tenía intención de ver con mi tiempo limitado, 28 años después. Eso sí que es poder. No encuentro ninguna prueba concluyente de que esta horrible película, que además es claramente un anuncio de Amazon, sea tan mala a propósito, salvo ver la película en sí, lo que para mí podría ser toda la prueba que se necesita. Además, Amazon ha hecho muchas películas originales perfectamente aceptables, incluso excelentes a lo largo de los años, pero nunca nada como esto. Tengo que creer que lo horrible era el objetivo aquí. Vale, pues con el artículo totalmente de acuerdo, salvo que no hay evidencia de que sea una producción original de Amazon. Pero una cosa que sí que me ha llamado la atención del artículo es cuando menciona que le parece irreal que haya gente que realmente piense que es buena. Y es que me asomé a las críticas de la audiencia en Rotten Tomatoes y entre las evidentes abundantes puntuaciones de media estrella, que es el mínimo que puedes darle a una peli para dejar tu review, me encuentro algunas puntuaciones máximas que parecen más que sospechosas. ¿Serán simples trolls? ¿Serán cuentas falsas buscando contrarrestar el desastre? ¿Habrá entre estas valoraciones alguna que sea genuina de alguien que verdaderamente le ha gustado? Por ejemplo, tenemos esta que dice «Diviértete con ella, un clásico instantáneo» o «Simplemente mira la película en Prime, diviértete, no todas las películas tienen que ser espectaculares». Que bueno, estas parecen más bien escritas por algún familiar de alguien del casting, como cuando tu hijo te trae una mierda de dibujo y tú le das unas palmaditas en la cabeza y le dices lo bonito que te parece. Pero atención a esta. Esta es la mejor película que he visto, una obra maestra absoluta del cine moderno que combina elementos de múltiples géneros, incluso trascendiéndolos. Esta película puede ser vista por un niño de 5 años o por uno de 100. ¿Un niño de 100? Y les cambiará la vida para siempre. La cinematografía y los efectos especiales incluidos te mantienen en vilo durante toda la película sin desperdiciar ni un segundo. Esta es la obra magnífica de la creatividad humana. Bueno. Esta tiene que ser de un troll descaradísimo. Sin embargo, la siguiente podría ser de alguien al que genuinamente le ha gustado, al loro. Cima absoluta. Me dejó al borde del asiento y ojalá pudiera ponerle más estrellas. ¿Y esta qué? No sé de qué estáis hablando. Esta es una buena película. ¡Aguante Cube! Que me sugiere una categoría de puntuadores positivos que no había tenido en cuenta. Los fans de Ice Cube, por supuesto, pero los hard fans, esos a los que les da igual lo que cague su estrella favorita, que le van a poner siempre la máxima puntuación y defenderlo a muerte. Y bueno, luego están los que de verdad les ha gustado, pero por las razones equivocadas, como este comentarista, que también le ha puesto 5 estrellas, que dice: tienes que ver esto con la mentalidad de un Sharknado. Nos encantó. La escena donde Ice Cube corre por el pasillo, la mejor de todas. Mirad.
¡Lo tienes! ¡Arriba, papá! ¡Arriba! Y mirad esta. La Guerra de los Mundos no es solo una película, es una experiencia. Todo, desde los paneos hasta las actuaciones y la desgarradora revelación de que Disruptor es el hijo del protagonista, es increíble. Se puede percibir la traición y la conmoción en la voz de Ice Cube al descubrir que Disruptor es el hacker al que ha estado persiguiendo. ¿Eres tú? ¡Eres tú! Sí. Bueno, más o menos. Es nada menos que su propio hijo hackeando al gobierno. La trama es insuperable, el guión supera a William Shakespeare. Todo se conjuga para hacer de La Guerra de los Mundos la mejor película jamás llevada al cine, sin ninguna competencia a la vista. Rich Lee es un visionario y se nota. Dale una oportunidad a esta película y tú también descubrirás que no es una simple película. Es diferente a todo lo que la humanidad haya tocado jamás y solo pudo haber sido creada por un acto de Jesucristo, o como ahora lo conocemos, Ice Cube. En fin, que el mundo se está yendo definitivamente a la mierda. Venga, chao.